Nada va a ser un obstáculo. Mucha abundancia monetaria. Sueños que se hacen realidad. Tus metas se cumplen. Es lo más hermoso de este mundo. Hola, ¿cómo estás, mi guerrero de Leo? Bienvenido una vez más a mi canal J Tarot. Quiero invitarte a que te suscribas, actives la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Estas son las lecturas de los mensajes de tus guías espirituales y tus ángeles. Aquí te voy a hablar de qué es lo más importante para tu vida durante el mes de mayo. En algunas ocasiones puede irse un poco hacia trabajo, dinero, pero es directamente el mensaje que tú necesitas escuchar. O en algunas ocasiones puede ser un jaloncito de oreja. Déjame tus comentarios con tu nombre. Quiero saber en qué país estás para pensar en ti para cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar la lectura. Leo, Leito, vamos a empezar entonces, mis leoncitos, con el mensaje de los cristales. Uy, déjame traerlo un poco más acá y traer este más adentro. El mensaje que me están dando aquí los cristales en este instante es que tú podrías estar conociendo personas con las cuales vas a empezar a, durante este mes de mayo, formar un nuevo clan, formar una nueva tribu. O podrías ya estar trabajando en formar esta tribu, formar este tipo de actividades junto a ellos. ¿Y por qué? Te veo como en actividades de escritura, te veo en actividades físicas, haciendo cosas completamente diferentes a tu vida. Has tenido un tipo de revelación, has tenido ciertas personas en tu vida que te están ayudando a construir lo que tú tienes que llegar a ser en un futuro. El mes de mayo para ti va a ser muy importante porque vas a empezar a establecer cuáles son los pasos y los futuros progresos que tú quieres en tu vida. Entonces vas a estar en esa etapa como de construcción, una construcción que podría ser literal. Recuerda, estas son lecturas generales, así que algunos de ustedes podrían estar literalmente construyendo una propiedad, haciendo una remodelación. Otros de ustedes podrían estar trabajando en construir su fe, construir sus creencias, construir esos pasos hacia la luz que quieres tomar en tu vida, que pueden irse desde un extremo radical con algún tipo de religión hasta un extremo mucho más relax y hippie, por decirlo de esa manera. Así que va a ser un mes de mayo donde tú vas a estar construyendo y trabajando en ti. Te veo también haciendo algún tipo de actividad física, como escalando, como si estuvieses escalando de esta manera. De repente estás subiendo una pared, estás haciendo una escalada en una montaña, estás haciendo hiking, te veo subiendo una montaña. Y esto podría ser literal, de que tú vas a subir una montaña en tu país. Si estás en México, estás en Estados Unidos, estás en Costa Rica, estás en Brasil, vas a subir la montaña del Cristo. Te veo subiendo literalmente una montaña, haciendo ese ejercicio de subir uno hacia otro. Podrías hacerlo indoors, como se dice, en una montaña artificial, o literalmente podríamos estar hablando de que vas a estar escalando las montañas para poder alcanzar la cima de tus sueños. Así es que algunos de ustedes aplica para la parte del deporte, otros aplica para la parte mucho más metafórica con respecto acerca de las metas y los futuros que vienen para ustedes, porque van a tener varios caminos los cuales te van a llevar a la felicidad. Lo importante es que estás dispuesto a crear ese cambio en tu vida, agarrarlo con tus manos y decir: este cambio viene para mí, va a ser positivo y lo voy a lograr. Nada va a ser un obstáculo en mi vida. Los obstáculos son lecciones que me van a permitir a mí el seguir creciendo y el poder llegar hacia donde me corresponde. Cambios de actitud, cambios también en rutinas de ejercicio y también en alimentación. Me están diciendo los cristales que van a ser importantes para ti durante este mes de mayo. Si estás en un extremo en el cual estás muy delgada, o estás en un extremo en el cual tal vez estás un poquito muy rellenita, entonces vas a hacer esos cambios para poder estar en un centro y tener un balance en tu vida. El mes de mayo va a ser el inicio de la nueva vida que tú hace tiempo has estado soñando y que no te has atrevido a poder realizar. Déjame crear un espacio seguro para sacar las cartas para ti, para las 2 primeras semanas del mes de mayo. Vamos a ver cuál es el mensaje. Recuerda que si quieres una consulta privada, en la descripción está toda la información de cómo puedes hacer para obtenerla. La carta del loco, la carta del 10 de oros y la carta del 2 de oros. Mira,
Aquí habla de nuevos comienzos, nuevas oportunidades, de mucha abundancia monetaria y de decisiones que vas a tener que tomar con respecto a las finanzas. También podría estarte hablando de que tú vas a querer hacer muchas cosas a la vez y tienes que concentrarte en una sola. Este nuevo comienzo que viene para ti es un salto de fe que ya has podido haber dado anteriormente y continúas viviéndolo, que poco a poco va a llevarte hacia la abundancia y el éxito financiero. Pero que procures siempre tener establecido cuáles son los pasos que tú necesitas dar, que te crees un plan de trabajo, que te organices y que entonces empieces a manejar tu tiempo, porque es como si empezaras a trabajar tal vez incluso de una forma un poco más independiente. Y necesitas poder controlar entonces tus horarios para que no se te acumule todo para última hora. Es importante entonces que tengas este estricto nivel de responsabilidad y también de prioridad cuando vas a hacer tu trabajo, porque te veo como que cargado de muchas cosas, te veo como que haciendo esto aquí, haciendo esto acá y de repente se te enreda todo. Estas cartas son maravillosas y estas dos definitivamente que amortiguan un poco esta que te habla de mucho peso encima, muchas cosas que tienes que hacer, muchas cosas que tienes que balancear a la vez. Puede ser tu vida personal con tu vida profesional también. Y si ya vienes de meses, mis leoncitos, en los cuales no has podido encontrar ese balance en tu vida personal, en tu espacio personal versus tu trabajo, entonces empieza a crear ciertas delimitaciones. Y sabes, de esta hora a esta hora trabajo, de esta hora a esta hora, entonces hago estas cosas con mis amistades, con mi pareja, con la persona que me gusta. Pero tienes que encontrar ese balance en tu vida, porque estás viviendo una etapa muy hermosa de sueños que se hacen realidad, de nuevas oportunidades, de nuevos comienzos. Y esto haya podido venir desde el mes de abril y continúa durante el mes de mayo. Aprende tus lecciones para que entonces tu vida siga siendo exitosa y llena de mucha abundancia. Veo muchos viajes para tu camino durante el mes de mayo, incluso se pueden estar extendiendo para el mes de junio si no se realizan en mayo. Y veo que todos estos viajes podrían ser también por motivos de trabajo. Y estos viajes, valga todas las redundancias que estoy utilizando, van a ser muy positivos para ti porque te van a permitir abrirte a nuevas cosas, nuevas culturas, nuevas experiencias y ver que nunca es tarde para alcanzar tus sueños y que sobre todo los sueños sí se hacen realidad. Una vez que tú te dejas ir y permites que el universo fluya sobre ti, entonces esa luz divina te guía por los pasos y los caminos que tienes que tomar para lograr el éxito. Este nuevo comienzo también podríamos estar hablando acerca de una relación con tu familia, una relación en cuanto al amor que va a ser muy abundante para ti, que va a cambiar tu vida. Las personas en tu alrededor también están cambiando. Y recuerda, principalmente, las personas cambian en base a nuestra actitud. Si tú tienes una actitud negativa con tu padre, con tu madre, con tu pareja, lo que vas a recibir va a ser exactamente eso, negativo, porque es lo que estás enviando al universo. Entonces envía amor, envía compasión, paciencia, tranquilidad, amigabilidad, humildad. Y eso es lo que va a regresar a ti y se te va a multiplicar. Suelta las energías, déjalas ir al universo, deja ir el dinero para que veas cómo regresa a ti multiplicado en dinero, en amor, en éxito y en tranquilidad. Vamos a ver las últimas 2 semanas del mes de mayo. ¿Cómo está aspectado para ti? Cayó esta carta, la carta del 5 de copas, el 7 de bastos y el 7 de oros. Estos 7 aquí me llaman mucho la atención, ¿eh? Se te repite aquí 7, 7 y este 5 con este 2 también hace otro 7. Muy bien, muy bien. Así es que para aquellos esta fecha del día 7 puede ser algo muy importante. Podría también tener algo que ver con julio, con el mes de julio, yéndonos un poco más allá. Así que energías muy positivas. Mira, yo veo aquí que durante las últimas 2 semanas del mes de mayo tú podrías estar recibiendo una llamada de tu pasado. Esa llamada puede ser del amor, puede ser de trabajo, puede ser de alguien con quien tú te conociste hace mucho tiempo, que quiere regresar a tu vida. Pero esa llamada, esa persona que va a llegar a tu vida va a ser algo que te va a ocasionar distracción. Podrías incluso estar recibiendo llamadas de antiguos trabajos que quieren volver a darte una oportunidad. Y tal vez tú vas a decir, tal vez la tomo, tal vez no. Recuerda, si tú tomaste la decisión de dejar las cosas atrás en un momento, ¿para qué vas a regresar a lo mismo? Y allí podría caer entonces esta carta, la cual te indicaba de que tú vas a querer hacer muchas cosas a la vez. Así que tal vez si estás haciendo un trabajo independiente
independiente, ahora también quieres tener un trabajo formal, un trabajo fijo, con un horario fijo, con un salario fijo, y tú dices, pero yo puedo hacerlo todo a la vez. No lo vas a lograr. Entonces no te halagartes, no pienses solamente en dinero, no pienses solamente en lo que puedes obtener, porque las últimas 2 semanas van a ser pruebas que van a llegar para ti de parte del universo. Podrías estar recibiendo presión también de parte de familiares con los cuales puedes tener algún tipo de enfrentamiento o de discusión para poder entonces acomodar la situación del dinero. No puedes estar complaciendo a todo el mundo en tu vida. Tienes que enfocarte en ti y en lo que te va a llegar a ser feliz. Las personas a tu alrededor, ya ellos tomaron las decisiones en su vida que los han llevado hasta el punto donde se encuentran el día de hoy. Y si tú continúas viviendo por ellos o para ellos, entonces toda esta abundancia y toda esta felicidad que viene para ti durante el mes de mayo no la vas a poder disfrutar. Y eso va a tomar tiempo. Tienes que tener conciencia de que no es que te vas a hacer millonario de la noche a la mañana, porque tu destino está en el trabajo, en seguir tus sueños, y a medida que lo hagas, entonces tus metas se cumplen y recibes esa abundancia de parte del universo. Pero tienes que tener paciencia, sembrar esas ideas, trabajar en esos conceptos, y verás que vas para finales del mes de mayo, si tomas la decisión correcta, vas a empezar a ver los frutos de ese sueño hecho realidad. Poco a poco, un poquitito, verás la luz de esos sueños y verás que vale la pena seguir luchando por ellos. Tienes que aprender a tomar riesgos. Si no tomas estos riesgos en tu vida, entonces siempre te vas a mantener en la zona de confort y siempre te vas a mantener de este lado del mundo. Las personas que no cumplen sus sueños, las personas que no toman riesgos, pero si lo haces y tomas el riesgo y te equivocas, puedes volverte a levantar y decir, ¿sabes qué? Lo puedo hacer mejor. O en otra ocasión, mejor tomo otro camino, pero ya lo probaste, no te vayas a rendir. Mis leoncitos, ¿cuáles son los mensajes que llegan para ti de parte de tus guías? Vamos a sacar 2 consejos directamente a ver qué dicen estas cartas. Recuerda dejarme tu nombre en los comentarios, dejar tus deditos para arriba y compartir este video para que lleguemos a muchas más personas. Igualmente seguirme en mi cuenta de Instagram o las redes sociales @jtarot7. Te sale la carta de agotamiento. ¿Ves? Te marca nuevamente esto y tiene mucho que ver con esta carta del 2 de oros, que tú quieres hacer muchas cosas a la vez, que quieres estar aquí, quieres estar allá, quieres hacer esto, quieres dinero, quieres comprar, quieres hacer lo otro. Necesitas encontrar un balance en tu vida. Necesitas dedicarte a una sola cosa, y si vas a hacer varias, entonces distribuye tu tiempo correctamente, porque se ve que durante el mes de mayo en completo no vas a poder saber administrar tu tiempo, y eso es algo importante para que puedas cumplir tus sueños. También te habla de que recuerdes que lo simple y lo ordinario es lo más hermoso de este mundo, que empieces a prestarle atención a esos pequeños detallitos y a practicar el agradecimiento todos los días. Sí, ustedes me van a decir, pero yo soy agradecido, claro que sí, no tengo que... Bueno, está bien, todos somos agradecidos, pero todos los días trata de dar las gracias por algo. Gracias por la luz, gracias por esta lluvia, gracias por tener un plato de comida en mi mesa, que a las personas que no tienen esta comida también le pueda llegar, que se les multiplique. Practica ese agradecimiento y verás que de esa forma, utilizando esas técnicas, podrás recibir mucha más abundancia. Agradece por las cosas que tienes y agradece por las cosas que aún no te han llegado, pero agradeceles a ellas como si ya las tuvieras, para que veas cómo esto te afecta de manera positiva y logras cambiar la perspectiva y la vida alrededor como la conoces hasta el día de hoy. Toma un tiempo también para descansar. Se nota que necesitas un espacio, tu espacio personal, necesitas un tiempo para ti. No tengas temor en expresar eso y decírselo a las personas con las cuales puedas estar trabajando, o con tu audiencia si trabajas en algo similar, teniendo un canal de YouTube, o con las personas que tú estés haciendo algún tipo de negociación, para que sepan que tú también necesitas un espacio para ti. En pantalla te aparece en estos instantes el siguiente video que te recomiendo, y en la parte superior está el enlace para que vayas a mi página web y adquieras una consulta privada conmigo. Soy J y te decreto mucha luz y progreso.